Bienvenidos a Íntimamente con Joely, un espacio donde conocemos las historias de personas que vale la pena conocer y escuchar. Hoy me encuentro desde los estudios de Buena Radio en la República Dominicana. Quiero invitarles desde ya a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Íntimamente con Joely, en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Estamos en todas partes. Hoy, como les dije, me encuentro desde la República Dominicana, desde los estudios de Buena Radio, y tengo el placer de compartir este espacio con un hombre que ha dejado huella en la política, la música y la cultura de nuestro país. Exalcalde, exdiputado, cantautor, gestor cultural y sobre todo un ser humano con una historia llena de pasión y compromiso. Hoy tengo el privilegio de tener conmigo aquí a Manuel Jiménez. Bienvenido, Manuel. Muchísimas gracias, es un placer para mí. El placer es mío, Manuel. Vamos a comenzar desde el principio. ¿Dónde nació Manuel y cómo era tu vida desde niño? Nací en una zona rural de la provincia Sánchez Ramírez, un paraje, ¿verdad? Como le decimos, y lleva por nombre ese paraje Rincón Los Hatos. La sesión se llama Sabana Grande, el municipio es Cotuí y la provincia Sánchez Ramírez. Allá nací. Tuve una niñez, un niño en el campo, aprende muchísimo. Era una familia humilde, es decir, que trabajábamos duro desde temprano, teníamos que trabajar. Y estudiamos en la escuelita cercana. Fue una infancia sumamente feliz, a pesar de que no era una familia portentosa ni nada de eso. Éramos muy queridos por nuestro padre y nuestra madre, y la felicidad desde niño nos marcó. Nos enseñó esa familia en la que crecí a ser feliz, sin tener nada. Que eso es algo muy importante. Manuel, ¿cómo decidiste mudarte hacia la capital si eras tan feliz donde estabas? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Esa historia es larga, son como 2 o 3 capítulos del libro. Desde niño hasta el momento en que vengo a la capital. Porque pasó primero que salí de allá atrás del paraje, Rincón Los Hatos, al pueblo, a Cotuí, como les decíamos, el pueblo. Entonces nos mudamos para el pueblo. Me mudé yo, me fui para el pueblo. ¿Se mudó solo? Solo. Un niño, por supuesto. Había terminado la escuelita. Llegaba solo hasta cuarto curso, la escuelita del campo de nosotros, y entonces nosotros somos 6 hermanos, 7, ¿verdad? Con una hermana de padre que también tenemos, y uno de esos 7 tuvo la suerte, como sacarse casi un premio, de que lo iban a enviar a la escuela. Ya tú sabes, la suerte que he tenido. Así que me enviaron a la escuela donde una amiga conocida de mi padre, no teníamos familia en el pueblo, así que mi padre buscó a alguien que se le pareciera a algo de nosotros y fue y dijo, ¿me pueden tener este muchacho aquí? Así se hacía. Y la gente era feliz, la gente podía y quería ayudar. Son cosas de las más bonitas que eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Y eran muy buenos tiempos. Ojalá que todavía vivamos en aquellos tiempos, siendo época moderna, se puede vivir en esos tiempos porque era pura bondad. Es decir, no era que había modernidad ni nada, bondad. La gente era buena y era útil para los demás. Así que en Cotuí, ya en el pueblo, estudié hasta el bachillerato. Después del bachillerato, estuve en el campo un tiempecito, como 2 años.
¿Haciendo qué? Bueno, trabajando agricultura. Trabajé agricultura como un agricultor, luego de haber terminado el bachillerato. No había más opciones. Es decir, un bachiller donde en cualquier parte era un bachiller, nada más. Es decir, que no tenía una acción que desempeñar una profesión, una carrera, solamente volvía al campo a trabajar a agricultura. Muy duro. Pero un buen día se me ocurrió, ese día sí fue muy duro, muy fuerte, salir del campo para la ciudad y decirle a mi familia, me voy. Tampoco teníamos mucha familia en la capital, teníamos aquí la hermana de padre. Y igual, poquísimas relaciones, era una familia campesina, no tenía, no estaba relacionada con la ciudad. Y sí fue una decisión muy dura, muy elevada para un joven que nunca, mi familia no soñaba con que yo me fuera ni nada de eso. Pero un buen día me levanté muy temprano y dije, me voy. ¿Qué edad tenías cuando tomó esa decisión? Cuando yo salí de la capital para acá ya tenía 21 años. Todavía muy joven. Todavía muy joven. Pero ya era una edad que pude haber tenido ya 2 años en la universidad, si tuviera tomado la decisión cuando terminamos el bachillerato. ¿Qué lo motivó a tomar esa decisión, a dejar precisamente el lugar donde Una había reflexión, vivido? una reflexión. Ya un joven de esa edad, maduro, que hemos pasado por muchas experiencias a esa edad, tiene también, puede tener capacidad para pensar y tomar decisiones profundas y complejas, como era esa, irme del campo a la ciudad. Sin el debido consentimiento de mis padres, que esto es importante. No era que no pasó como como cuando era el muchacho pequeño, tenía unos 12 años, cuando mi padre me dijo, bueno, pues te voy a llevar para el pueblo. Decidían sobre mí. Cuando es para la capital, ya yo era un adulto, decidía yo. Mis padres no veían bien que yo viniera para acá, pensaban que iba a rodar y cosas así. Y ciertamente que rodé y mucho, pero no, fue una decisión que se basó en explorar alguna oportunidad diferente a lo que ya veía en el campo como una eternidad. O sea, entendía que ya en el campo no iba a pasar de ahí, no iba a crecer. Correcto, si me quedo en el campo, esa era la eternidad. Ser agricultor y quedarme allí. Si me voy, había una oportunidad de quebrar el destino. Manuel, dígame Lo una cosa. que hicimos fue eso, quebrar el destino. Cuando dice que rodó, ¿qué pasó con esa tía que usted dice que tenía aquí? ¿No lo recibió? ¿Qué pasó? No, mi hermana, era una hermana de padre, que yo tenía una hermana y una hermana de padre. Lo que pasó en realidad es que mi hermana, donde yo me quería quedar, luego se divorció de su marido y sencillamente no vivía en la ciudad, no me podía atender. Así que empezó ese recorrido, casa por aquí en la ciudad. Yo viví en 13 casas de amigos. Y allá en Cotuí, en 3. Es decir, que son... Ya venía con historias. Sí, 15, en 15 lugares yo viví. Entre bueno, mi juventud primera, digamos que hasta que me casé, en el 79. Es decir, yo llegué a la capital en el 75, nos casamos en el 79 y así me mudé por primera vez a una casa. Pero entonces todo ese tiempo, 75, 79, fue rodando. ¿Qué hacía? Bueno, el rodar, después me enteré escuchando una canción de Atahualpa Yupanqui,
en una de sus obras cumbre que se titula El payador perseguido, él dice, y yo soy testigo, que el rodar no será ciencia, pero tampoco es pecado. Él lo dice así hablando, él lo habla en su lenguaje campesino. Atahualpa también nació en un campo en Argentina y ese es el lenguaje de un payador. Entonces, él lo decía así, el rodar no será ciencia, pero tampoco es pecado, porque igual él pasó algo muy parecido a lo que pasé yo para buscar algún nuevo horizonte, como le decíamos anteriormente, a la búsqueda de una nueva, de un nuevo camino. ¿Y qué hizo Manuel durante ese tiempo que vivió en 13 casas diferentes? Y más o menos, ¿cuánto tiempo pasó entre una y otra? Tú sabes que sí, de forma consciente sabía que yo significaba un peso para una casa donde uno llegaba. No éramos familia. Uno sentía, bueno, esta gente están haciendo un sacrificio muy grande para tenerme aquí. A veces había que recoger cosas para dormir en un lugar. No era una cosa sencilla. De manera que de forma, tratando de ser consciente con los que me daban esa guarida, me mudaba pronto y me iba a otro lugar. Y eso me ayudó también a hacer muy buenas y profundas relaciones con esas familias, pero también conocer otra y otra y otra y otra, hasta que fueron 13 aquí en Santo Domingo. Así que viví en todos los barrios, en Cristo Rey, en Las 40, en el Capotillo, en el Simón Bolívar, el Capotillo en 2 o 3 partes, por ahí por la 6 y luego allá atrás en la Respaldo 6, una calle complicadísima. Viví aquí en Los Minas, en Villas Agrícolas, es decir, conocí la Todos ciudad, esos sectores. lo conocí en Los Coquitos. ¿Qué lugar quedó que no viviera? Anduve la ciudad de punto en punto, de casa en casa. Son gente muy buena. Siempre guardo una gran gratitud a esas personas que lo hicieron conmigo, y sé que hay mucha gente que lo ha hecho con muchas personas que luego pueden hacer algo diferente a no hacer nada. Exacto. ¿Estaba usted estudiando durante ese tiempo? Estudiaba en la universidad y hacía música. Hacía Eso me música. ayudó mucho. ¿Cómo llegó la música? ¿Le ayudó? Esa era como su terapia, me Sí, imagino. ¿Cómo comenzó su amor por la música? ¿En qué momento? niño. Es decir, porque la historia de la música es una historia completamente aparte y paralela. Es decir, todo lo que yo vengo diciendo en todos esos años ha habido música. Y mucha. ¿Qué te digo? Mi primera canciones, la primera vez que recibí un aplauso, yo era un niño de tercero de primaria. Y entonces los viernes en la tarde, los niños, la maestra, que en paz descanse, doña Isa se llamaba, ponía a cantar a los niños o a hacer lo que supieran. Era una hora que se llamaba así, educación artística. Entonces los viernes después de recreo, eso era lo que hacíamos. Era una tarde siempre muy bonita, esperada por todos los niños, porque íbamos a ver, declamar al que declamara, dibujar algo en la pizarra al que lo pudiera hacer. Era bonito, era ese momento hermoso. Así que a mí se me ocurrió un día cantar. Me sabía las canciones porque me gustaba la música. Las canciones que estaban sonando en ese momento me las sabía. Así que a los otros niños les gustó. Y la maestra me estimuló a seguir cantando. Entonces todos los viernes yo era el artista oficial. Me convertí casi como en el anfitrión de la hora de educación artística. Es decir, tenía que pasar algo muy extraño que yo no cantara. Porque podía dolerme una muela y cantaba. Lo que fuera. Me gustaba cantar.
Así que eh, ahí empecé a descubrir que podía cantar desde niño. Me gustaba sentir que los demás niños se sentían bien. En la primaria ya en Cotuí se hizo un festival nacional que se organizó desde el Ministerio de Educación. En ese festival se llamaba Festival Nacional de la Canción Estudiantil. Cada pueblo, en ese año todavía eran 27 las provincias. Hablo de 1967. Esas provincias entonces hacían un festival para escoger el ganador de allí. Éramos 27 participantes. Gané en Cotuí el primer lugar. Eso fue un escándalo. La canción era letra y música mía. Wow. Y, ¿Qué edad tenía en ese entonces? Debía tener 13 años. Una cosa impresionante ganar ese premio, porque yo era un muchacho del campo. Así que el desafío no fue sencillo para ganarle a los del pueblo. Sí. Y le ganamos. Entonces me tocaba venir a representar el país, la provincia, aquí a la capital. Eso es una historia tremenda, muy larga. El caso es que no pude tener el desempeño que debía, porque extrañamente no traje los papeles de la canción. El festival tenía que organizarlo el profesor de música, uno de los profesores o el maestro de música de la ciudad, y escribir la música de la canción y entregársela al que venía al concurso. Decía a mí, para yo entregársela al maestro Solano, que era el que estaba dirigiendo aquella hermosa banda enorme. Yo llegué sin papeles, solo me sabía la canción, y me buscaron el trío San Carlos para que me acompañara. Entonces fui el único participante de los 27 que no tocó con la orquesta, que era una maravilla. ¿Por qué? Bueno, porque no traje papeles. Ya no había tiempo para nada de eso. Y me buscaron en el Don Bosco, que fue que se hizo, en el auditorio del Don Bosco, se hizo la eliminatoria del festival. Y bueno, imagínate tú, cuando todos cantaron, eso era impresionante, la música que arreglaron. Y yo con las dos guitarras del trío San Carlos. Así que no voy a cansarte el cuento, quedé en último lugar. Pero no me puse triste. Sencillamente dije, bueno, pero en Cotuí quedé en primero. Quedé en primer lugar, vine y representé mi provincia, y además, como dicen, todo pasa por algo, ¿verdad? Y la bandera que yo voy a levantar de aquí en adelante va a ser la del primer lugar de Cotuí. Esto después lo averiguamos. Así que cuando fui a Cotuí sin el premio, lejísimo el último, el número 27, algunos que quisieron echarme cosas, como decimos, no, aquí yo soy el primer lugar. Y bueno, eso también ayudó mucho que muy joven iniciara una cercanía a la música. Estuve cantando en una orquesta en Cotuí, siendo todavía adolescente prácticamente, dirigida por el maestro alemán, don Bartolomé Alemán. Después allá en Cotuí conocí los mejores músicos, don Miguel Emilio Peña, el gran maestro Niño Jerez. Es decir, yo llegué a la capital siendo músico y tocaba un poco de guitarra. Así que eso me sirvió de muchísimo, porque me acercó cuando llegué a la UAS a los grupos, a los muchachos que cantaban. Eran los 70, todos andaban con una guitarra a cuesta, todo el que tocaba, un libro de poesía en la mano. Es decir, eran tiempos maravillosos. Bueno, para un joven como era yo, inquieto y que quería tener y hacer cosas, había por dónde hacerlo. ¿Qué estudió Manuela en la universidad? Bueno, estudiaba letras en la UAS,
no terminé esa carrera, me fui convirtiendo en músico y en artista. Y bueno, entré como maestro también a la escuela pública, fui maestro 8 años, porque cuando eso, uno si era un estudiante de cierto nivel universitario, ya lo nombraban como maestro si querían, pero se podía. Actualmente ya no, tiene que tener una titularidad. Si era estudiante universitario podía ser. Así que hice el pensum, una carrera muy bonita, es decir, todas las materias estudié, no hice la graduación, me dediqué a la música y renuncié, ya me dediqué a la música totalmente, incluso renuncié del magisterio, fui 8 años maestro. Entonces, después estudié Derecho, ya bueno, en otros años, y finalmente, y muy bueno para mí, porque lo que quería un joven en esos tiempos era tener un título universitario y que fuera de la UAS. Así que mi maestría finalmente la hice en la UAS. Así que Dios me ha visto, me ha dado todo lo que, cosas hasta que ni se la he pedido. Manuel, ¿cómo de la música pasas a la política? Porque es otro libro paralelo. Es que he sido político siempre igual. Es decir, no es que yo llego a la política por la música, ni viceversa. Es que he sido político y músico toda mi vida. O sea, las llevó las dos de la mano. Siempre. Es decir, aquí fui dirigente estudiantil, en Cotuí fui dirigente estudiantil. Antes de llegar a la capital tenía militancia ya en un partido de izquierda. Yo llegué a la capital siendo un militante de izquierda y con una guitarra, a las dos cosas. Es decir, política y música. Y así seguí hasta siempre. Luego me acerqué al PLD en los 80, salí del partido de izquierda al que pertenecía, por varias razones que no hay que explicar, le explicaremos también más adelante. Y entonces ahí, en el PLD, aquellas elecciones del 90, tu padre te contará, o tu hermano mayor, un tío, lo que pasó. Luego, en el 96, el PLD ganó las elecciones, entramos al gobierno, seguimos cantando, y en el 2002 fuimos diputados de la República, ganamos unas elecciones aquí en Santo Domingo Este, luego fui diputado 2 periodos más, es decir, fui diputado por 14 años. Muchas cosas importantes, más de 40 leyes importantes, incluida la ley de cine, incluida la ley de mecenazgo, la ley de arte público, la ley de música. Es decir, fui a la Cámara de Diputados a trabajar. Salí de la Cámara de Diputados, quería organizar la ciudad donde vivo y le dedicamos 4 años a esta ciudad donde vivo para mejorarla y la mejoramos bastante. Eso podemos decir que lo hemos visto. Cuando Manuel inicia en la parte de la política, ¿se imaginó que iba a llegar a donde llegó? O sea, a ser diputado, a ser alcalde, porque también fue alcalde de Santo Domingo Este. Bueno, se puede decir que he tenido muchos éxitos en la política, siendo mi política muy rara. Para lo que se hace en política, la mía es una política rara, porque lo que busco en la política no tiene hoy nada que ver con lo que buscan la gran mayoría. No puedo decir que todos. La gran mayoría de los políticos buscan en ella negocio, nombre, beneficio propio, tal vez. Beneficio propio. Manuel Jiménez para nada. ¿Qué busca Manuel de la política? Servir. Es una actitud, casi sentimental, para decirlo en lenguaje poético. Pero es un tema de convicción. La política es una acción de servicio y así se ejerce.
Sabemos, Manuel, que la política puede ser muy dura, especialmente para alguien tan sensible como lo es un artista, como lo es usted. O sea, ¿qué aprendió de esa experiencia durante tantos años sirviendo precisamente a, a nuestro país, a nuestra comunidad? ¿Qué he aprendido? Para decirlo, o qué estamos aprendiendo, para decirlo en presente continuo, porque soy político. Seguimos ahí, ¿verdad? Seguimos, sí, sí, sí. Siempre vamos a ser políticos. Hasta que haya injusticia, seremos políticos. Y siempre lo hay. Es decir, la política entonces se divide en esto. ¿Quiénes quieren, a partir de la política, asegurarse de que lo que haga vaya en beneficio de la colectividad y del bien común? Esos somos unos cuantos. Y quienes quieren entrar a la política para hacer negocio. Incluso invierten como si fuera negocio. Así que si ganan, se van a beneficiar como si fuera negocio. Entonces, ¿qué he aprendido? No he hecho la política engañado de nada. Es decir, sé, y va a parecer un poco presumido esto que voy a decir, pero hago un esfuerzo por saber quién soy. Y si sé quién soy, sé lo que me puede pasar. Si sé quién soy, sé lo que debo decir y lo que debo callar. Si sé quién soy, podré saber con claridad quiénes son mis adversarios. Y lo primero que tiene que saberse un político con claridad es quién es. No quién se cree que es, porque todo el mundo se cree que es una cosa. No, una cosa es lo que uno se cree que es y otra es la que en realidad es. Y la que en realidad se es, el político tiene que estar consciente. Así que las cosas que me han pasado en política jamás me han sorprendido, porque sé, antes de entrar en cualquier actividad política, lo que me puede pasar. ¿Por qué? Por lo que pienso, por lo que hago, por lo que quiero con la política, por mis convicciones. Así que he aprendido en la política. ¿Sabe qué he aprendido? Que me conozco bien. Precisamente eso le iba a preguntar, ¿cómo? Porque la política sabemos todos que no es fácil, no lo es la música, nada realmente, pero le iba a preguntar eso, ¿cómo ha podido lidiar con esa presión social? Porque como político sabemos que no le va a agradar lo que hace a todo el mundo. Muchas personas van a criticarlo. Entonces, ¿cómo Así es. maneja Manuel Jiménez esa parte? No me recuerdo cómo se llama una revista norteamericana que hizo una vez un estudio sobre las profesiones más difíciles, los oficios más difíciles para un ser humano. Son varios, pero dos son el primero y el segundo. El oficio más difícil es la política, porque está expuesto a lo que los otros puedan decir de ti, lo que puedan pensar de ti, las cosas que arriesgas de tu familia, lo que tu familia escucha, que dicen de ti. Todo esto está considerado entonces como el oficio más complejo para una persona. El segundo después de eso es el arte. ¿Por qué? Porque igualmente el escrutinio que te hace cada día, el que te ve, eso es así. Te critican todo. Las críticas, todo. Entonces tú estás expuesto, es como lo que la gente diga. Vamos a ver qué dice la gente de fulano, de esta canción, todo. Como son expuestos a los demás, son las dos cosas más difíciles. Y usted las hace las dos. Bueno, imagínate por un segundo estar en mis zapatos, tanto con la música como con la política. Gracias a Dios en ambas cosas. Mucha gente me pregunta, incluso personas cuando sabe que yo vivo aquí, siempre he vivido aquí. Desde que dejé de vivir en casa ajena, vivo aquí. Hace 45 años. O sea que desde que dejó de vivir en casa ajena se compró su propia vivienda. Así es. Y vivo, mi teléfono todavía hay que entrarle el dedo, como antes. Como los teléfonos de la película, así es el que nosotros tenemos aquí.
Es decir, no me mudo, me aseguro de que la gente siempre sepa dónde vivo. Como tengo muchos amigos y mucha gente, no me le puedo perder. Así que viviendo aquí he sido político de posiciones muy relevantes. Fui el alcalde de aquí, es decir, como el presidente de la ciudad, viviendo aquí con mis vecinos, haciendo todo con absoluta normalidad. Y salí de la alcaldía solo, normal, con absoluta normalidad, como si no hubiera sido alcalde, como si no me conocieran. Y así vivo mi vida. Es decir, no soy un político que le corro a nada. ¿Sí? Me aseguro de hacer las cosas en política que no tenga que mirar para atrás, que nadie me siga, que no le haya quedado mal a nadie, que no le haya hablado una mentira a nadie, para poder vivir en mi casa para siempre, en la primera planta. Es decir, que la gente puede llegar y tocar. Es decir, hacer esa política no es sencillo. Esa es la que hace Manuel Jiménez. Te puedo decir, igual va a parecer un poco presumido, pero conozco a todos los políticos de aquí, el único que puede hacer eso. Porque como nunca le miento a la persona ni le ofrezco lo que no le puedo dar, lo puedo ver de frente, responderle una pregunta y hablar con él. Es decir, yo aconsejaría, es más, ser así como yo es muy difícil. Vivo aquí. Lo primero que hace un político cuando tiene una posición, no tiene que ser grande la posición, es mudarse. Y si puede ser del octavo piso para arriba, mejor. Que nadie llegue a su puerta. Y entonces hay una gran seguridad. Y entonces esa persona es como, no, yo soy político y he tenido posiciones relevantes y funciono como el presidente de una junta de vecinos. Así, normal. O sea que a pesar de todo, usted permite que las personas puedan venir a visitarle, que tengan acceso, que puedan conversar con usted, hablar acerca de sus inquietudes. Sí, así es. La gente sabe que, yo lo voy a decir, estoy diciendo varias cosas. Como político, Manuel Jiménez es totalmente distinto. Nada que ver con lo que son nuestros políticos y con lo que hacen y con lo que piensan y cómo se comportan. No, soy una persona normal totalmente. O sea, usted entiende que no hay ningún tipo de cambio, porque una cosa es cuando un político está en campaña, es el más simpático, quiere ganarse los votos de las personas. Tan pronto gana, se acabó la simpatía, se acabó todo lo que se daba, ya ahora estoy aquí arriba, ya no me molestes. ¿Usted entiende que no ha sido su caso? No, claro que no. Es que me vivo en la misma casa, en la primera planta, en una calle, en el barrio. Es decir, y la persona puede ir allá. Si lo que la persona me está solicitando no lo puedo ver en la casa, entonces le digo, entonces ve a la oficina mañana o pasado, el día que tú puedas. Pero aparte de eso, siempre atiendo a la persona, que no es que me escondo, que ahí hay gente, no. Hago política. Si hago política tengo que dar la cara y hablar con la persona y buscarle salida al problema que tiene. Entonces, lo bueno es que como hago la política para el bienestar colectivo, todo el mundo sabe que estoy haciendo algo por él y lo puede ver. Cada vez que he tenido una función, ya sea como diputado o como alcalde, lo que hago, la gente se da cuenta que estoy trabajando en su beneficio, no en mío. En los 14 años que fui diputado, estoy diciendo muchas cosas que suenan bastante, pero difícilmente otro diputado o diputada tuvo un mayor desempeño que quien te dirige la palabra en la Cámara de Diputados. Mayor desempeño, cantidad de acciones positivas para el bienestar del país. Entonces, cuando fui alcalde aquí, eso fue lo que hice, beneficiar a la ciudad. Si beneficio a la ciudad, beneficio a cada una de las personas que vive aquí. Es decir, y me aseguro de que la gente lo pueda ver y comprobar y ser parte del proceso que sea, tiene que ser parte. Mi política es así, abierta y franca. Entiende que por eso tal vez ha
podido permanecer tanto tiempo dentro de la política. Y hablando de la política, de manera breve, no tiene que explicarme mucho, ¿por qué sale Manuel del PLD hacia el PRM? Bueno, el PLD comenzó cuando empezó 1996, fue un gobierno muy interesante, hizo buenos cambios. En el tiempo se fue desgastando, es normal que ocurra. En el sistema que tenemos en República Dominicana, eso es normal que ocurra, porque aquí no es como Estados Unidos, que tiene un solo partido y no pasa nada nunca, porque nada más es un partido dividido en dos, los demócratas y los republicanos. Si surge un tercero, lo mochan, como a Sanders o a cualquiera. Es decir, que Estados Unidos tiene un partido dividido entre demócratas. Eso es como una cosa muy fuerte. Aquí no. Aquí los partidos nacen, crecen, llegan al gobierno y mueren. ¿Por qué mueren? Porque las promesas que hacen nunca las pueden cumplir, porque hacen promesas para que voten por ellos y luego saben que no pueden cumplir con lo que han prometido, y el pueblo empieza a hacérselo entender en las elecciones, a sentirse engañado. Entonces el PLD se fue convirtiendo en ese partido, pero lo peor no es eso. Lo peor es que los principios PLDistas por los que yo entré al partido en 1987 fueron prácticamente abandonados en el tiempo hasta deteriorarse totalmente, y cuando salí en el 2015 ya era porque el PLD había renunciado a todos sus métodos de trabajo y a hacer política pensando en el pueblo y no pensando en ello. Salí básicamente por eso, porque perdió las perspectivas históricas que fueron las que le dieron origen con Juan Bosch. Entendido. Regresemos a la música, Manuel. Quiero que me hable acerca de su composición, o una de las composiciones más famosas, porque cuando dije voy a conversar con Manuel, un familiar me dijo, pregúntale acerca de Derroche, que ha sido mi canción favorita toda la vida. ¿Cómo nace esa canción? ¿Cómo se inspiró Manuel para escribir? Bueno, pues Derroche tiene una historia muy bonita. La vamos a contar en un libro, obviamente, porque Derroche, el programa que hacemos aquí se llama Derroche es una historia, pero no hemos contado la historia de Derroche. Así que en una entrega, dile a tu amiga, ella va a tener todo en sus manos, porque tengo que contar la verdadera historia de Derroche, que pasa algo interesante. Cientos de personas me han dicho que tienen una historia sobre Derroche que me la quieren contar. Y por eso, aparte de la historia mía, la historia de tanta gente que se enamoró con Derroche, que se casó con Derroche o que se divorció por Derroche. Entonces, hay que contarlo todo. También se divorciaron. Bueno, sí, claro que sí. Con Derroche ha pasado todo. Pero todo vinculado al mejor de los amores. ¿Cuántas composiciones ha escrito Manuel hasta la fecha? Composiciones, bueno, 310. 310, el número exacto. Sí, sí. ¿O hay algunas otras de las que no se acuerdan? Bueno, mis primeras composiciones no están registradas. Mis primeras composiciones, que fue, en esa no conté la del festival. No está contada esa, ni todas las que escribí desde el festival, tenía 13 años, hasta una que se llama Nos hace falta decisión, que ya tenía 20 años, 21 años. Todavía las conserva, a pesar de no tenerlas registradas. Sí, pero muchas
Sí, no, porque no están en ninguna parte, no la llegamos a grabar en ningún sistema, no hicimos ninguna publicación, pero eran muchas. Ahora, registrada, debidamente organizada, 310. Es mucho. 310. Es un gran número, de verdad que sí. Sí. Bueno, una pregunta, Manuel, y ya cambiando un poquito, yéndonos más a tu vida personal. En el plano espiritual o emocional, ¿cómo encuentras el equilibrio? Soy feliz. Es decir, hay poca gente más felices que yo. Incluso yo he acuñado una frase de un amigo, que yo la he tomado para mí, que dice que hay una manera de ser feliz y es olvidarse de ser feliz y ser feliz de cualquier manera. Bastante ¿Simplemente fuerte. siendo feliz o hay algo en específico que lo hace feliz? A mí me hace feliz lo sencillo, que sea bien sencillo, y lo humano, que se exprese con humanidad. Pero tal vez porque soy frugal quiere decir que vivo con cualquier cosa. Eh, no necesito lujo ni nada de eso. Es decir, soy feliz porque disfruto todas las cosas que se me acercan, busco una manera de disfrutarla. Es decir, jamás, nadie me ha visto triste, ni pesadumbroso, ni nada de eso. Ni cuando he tenido las derrotas que las he tenido, como he tenido las victorias. Y hasta cuando me han hecho trampa, no me vuelvo infeliz. Me puedo volver rebelde, pero no infeliz. Pero sigue siendo feliz. Pues, absolutamente. Otra Rebelde con preguntita. causa, como debe ser. Una preguntita, ya estamos casi llegando al final de esta entrevista y agradeciendo nuevamente por su tiempo. ¿Qué está haciendo Manuel ahora y cuáles son los planes futuros, tanto en la música como en la política? Estoy tratando de organizar todas estas cosas de las que hemos hablado tú y yo, que hemos dado apenas unos pequeñitas pinceladas de lo que ha sido el discurrir de una vida muy agitada, que ha sido la mía. Tengo que organizar todas mis acciones musicales, en eso estamos ahora. Aquí hacemos un programa contando semanalmente la historia de una de esas canciones. Imagínate, son 300, el programa va a durar como 7 años para terminarse. Sí, pero en eso estamos escribiendo temas políticos que vamos a publicar muy pronto. Y bueno, el 28 tengo un concierto con motivo del 60 aniversario de la Revolución de Abril, que se llama 60 Abriles, 60 abriles, ¿dónde va a ser ese concierto? en el auditorio de Indotel. Estás Excelente. invitada Por allá a las 8 de la estaremos. noche. Gracias por la Te va a invitación. encantar. Yo sé que sí, estoy segura que sí. Finalmente, si pudiera, Manuel, darle un consejo a todos esos jóvenes que nos están viendo hoy en día, para que ellos pudieran luchar por lo que quieren, de la misma manera que lo hizo usted. Mire todo lo que pasó durante su vida y aún así no se rindió y llegó hasta donde llegó. ¿Qué le podría decir a esos jóvenes que nos están viendo en este momento? Uno de los títulos de una de mis canciones es El último y el primero. Solo recordarle mi participación en el festival. Fui el último. Y de todos los que participaron allí, ninguno llegaron a ser artistas. ¿Por qué? Porque se rindieron. Siendo el último, Manuel Jiménez no se rindió. Dos cosas pasaron con ellos. O se rindieron o se creyeron que habían triunfado. Dos cosas pasaron en mí. No me rendí y desafié el futuro hasta llegar al triunfo.
Excelente mensaje. Muchísimas gracias, Manuel, por haber compartido con nosotros en este programa. Yo quiero agradecerles a ustedes también por haber visto nuestro programa. Invitarles nuevamente a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, íntimamente con Joely, a través de Instagram, Facebook, YouTube y todas las redes sociales existentes. Nos vemos en una próxima entrega de nuestro programa.